¿Malas noticias? ¿El tumor avanza? No. Se está ralentizando, maldita sea. Los médicos me han dado otro mes. Otro mes de seguir luchando para respirar. De hacerme todo encima. Lo siento. Ya pasé todo esto con Jean. La fase final. Lo único que quiero es irme y dejar de sufrir así. La Asociación de Derecho al Medioambiente es una asociación que este año ha cumplido 25 años de historia, por tanto no es nueva, que siempre ha pretendido y tiene como criterio fundacional, primero, garantizar que la gente muere con dignidad, que significa morir arreglo a sus valores, y por tanto llegando más lejos, diciendo que la gente tiene derecho a tener libre disponibilidad de su propia vida. La muerte no es ni más ni menos que una fase del ciclo vital, y conseguida en los sistemas democráticos la libertad individual para decidir sobre lo que uno hace. Uno se casa, uno compra una casa, uno coge un trabajo, pues lo normal es que el individuo, en el ejercicio de la libertad, pueda disponer de su vida al final de la misma y hacerlo de acuerdo a los valores y las creencias que tenga desde el punto de vista político, sociológico, ideológico, lo que sea. En el año 2002 se aprobó en España la Ley de Autonomía del Paciente, que recoge, digamos, un cambio sustancial en la relación que la persona tiene respecto a los sitios, instituciones y personas que generalmente están inmersas en el proceso de una muerte que suele surgir a lo largo de un proceso de enfermedad, que son los profesionales, ¿no? Y entonces en esa ley se regula de manera clara desde que tiene que haber para cualquier actuación sobre el individuo un consentimiento previo de que tiene que estar reflejado. Esa ley regula que el individuo pueda hacer un documento que es el documento de voluntades anticipadas o testamento vital, donde marca cómo y de qué manera le gustaría llegar y poder morir, por tanto define sus valores vivenciales, y también establece que el individuo tiene derecho, la persona, a otra serie de cosas que habitualmente en la relación con los profesionales de la medicina no se daba bien, ¿no? Y es que el individuo tiene derecho a rechazar un tratamiento, a pesar de que el médico le diga que ese tratamiento es necesario para mejorar su vida o para intentar curarle. Él puede rechazarlo, él puede decir que no quiere ninguna medida de soporte vital, por tanto quiere decir, limíteme el esfuerzo terapéutico, simplemente lo que yo le diga, y también esa ley permite evitar el obstinamiento terapéutico, es decir, que no se siga haciendo actuaciones sabiendo que no van a ningún sitio y que lo que hacen es, digamos, de alguna manera producir una especie de tortura al paciente. Y esa ley está regulada desde el 2002 y por tanto debería de ser, digamos, una cosa que no generara ninguna controversia el que se cumpliera, y sin embargo la realidad nos dice que no se cumple. La realidad nos dice que en España se muere mal, que en España muchos enfermos mueren en contra de lo que sus valores han sido plasmados por él, y nos dice la realidad, porque la conocemos y porque hay encuestas que así lo demuestran, que sigue habiendo un incumplimiento de preceptos claros de la ley. ¿Por qué se empeña en que siga con vida? Porque soy enfermera. La dignidad es inherente a la persona. Por lo tanto, la muerte de una persona siempre es digna. Otra cosa es que lo que sí que hay es algunos que lo que tratan de hacer y producir es una muerte en condiciones de indignidad, que es distinto. A mí me parece que la persona tiene como derecho inalienable su dignidad, y que es esta la que está siendo pisoteada en muchos casos, porque no está legislado la plena libertad para disponer uno de su vida. Entonces, lo que hay en España es una ley básica que regula lo que antes hemos hablado y unos desarrollos de esa ley en diferentes comunidades autónomas. La ley de muerte digna de Andalucía, la ley de Aragón, la ley de Navarra, el anteproyecto que hay ahora en Euskadi, el proyecto gallego, es decir, hay más. Y esas leyes, pues la realidad demuestra que donde llevan tiempo funcionando, las andaluzas de las más antiguas, pues tampoco se cumplen siempre, y nada más que hay que recordar el caso de Inmaculada Echeverría en Andalucía, una persona que estaba conservando la vida con un respirador, que ella pidió de manera competente y tal que se lo retiraran, estaba ingresada en un hospital de una orden religiosa, hubo que recurrir al comité de ética, y tuvo que intervenir la Junta de Andalucía, hubo que ir al juez, al final se le retiró, pero aún así, pues en un hecho lamentable e impropio de un país que dice que tiene una democracia avanzada como el nuestro, hubo que sacarle de esa institución para retirárselo el nuestro, ¿no?
el caso que tú planteas de Galicia no es un caso que tenga que ver nada ni con suicidio ni con eutanasia. Es un caso de rechazo de tratamiento al que tiene derecho la persona, en este caso era Andrea, y que evidentemente lo ejercían sus representantes legales, que eran sus padres, ¿no? Y lo que allí hubo fue, en mi criterio, con todo el respeto para los profesionales que lo hicieron, pero desde luego sin compartir en absoluto lo que hicieron, lo que hubo fue una actitud que yo llamo un poco obstruccionista por parte del equipo de pediatría de ese centro. A pesar de que había un informe del Comité de Ética que decía claramente que estaba de acuerdo con lo que pedían los padres, y bueno, que incluso hubo que llevarlo al juez, no hubo que intervenir, porque yo creo sinceramente que hubo una reflexión seria y dije, ¿dónde vamos? Esto no tiene ningún sentido. Pero también es verdad que estoy seguro que Andrea ha podido morir como sus padres querían y como ella hubiera querido si hubiera estado en capacidad de poder decidir, gracias al coraje de los padres y al eco mediático que ha tenido. Porque hay otros casos que no se conocen y que luego los familiares nos cuentan después que realmente ha sido un poco como horroroso el proceso de muerte de algún familiar suyo. Que no es para tanto, ¿no? Si la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Si al final nos toca a todos, ¿no? A todos. Si forma parte de nosotros. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. Como si fuera algo contagioso. En el estudio del 2009 del CIS, que es un estudio maravilloso y que estudiado y evaluado y analizado por sociólogos de primer nivel, no genera ninguna duda. Hay entre, como te he dicho, en 75-80% de la población española que está de acuerdo con regularlo y que además son, digamos, personas, es un núcleo poblacional muy transversal. Muchos votantes del Partido Popular, y hay que presumir también que católicos dicen que están de acuerdo, pero votantes socialistas, votantes de Izquierda Unida, votantes en fin, de todos los partidos, ¿no? Y además de eso, hay un estudio posterior del CIS, del 2002, donde también cerca del 50 y tantos % de profesionales también están de acuerdo, también estamos de acuerdo en que hay que regularlo, porque se produce que no se lleva adelante un proyecto de ley para poder regular esto y sobre todo no se hace una cosa mucho más sencilla y que costaría algo menos, que es algo menos de tiempo me refiero, que es derogar el artículo 143 del Código Penal, que es el que realmente sanciona con penas de prisión el suicidio asistido y las conductas eutanásicas, ¿no? ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo a los partidos por qué no lo introducen, habría que preguntarle al Partido Socialista por qué en el 2004 lo llevó y no lo ha llevado en el 2008. Esperemos que lo lleve ahora en las elecciones generales futuras, ¿no? Pero yo si hay que encontrar algún porqué desde el punto de vista, digamos, de análisis, yo diría que porque se tiene desde los poderes establecidos mucho miedo a que la gente sea de verdaderamente libre. Y por tanto siempre se quiere buscar parcelas donde la gente esté sujeta a prohibiciones, ¿no? Los códigos penales, en mi opinión, deben de ser y deben estar hechos de forma que garanticen los derechos de los ciudadanos, y por tanto generan una cultura de libertad en esos derechos, ¿no? No me parece oportuno que los códigos penales lo que hagan es establecer imposiciones sobre valores dominantes de algunos sobre otros. Eso sería una cultura de represión que a mí me parece que en democracia no es justo. Y lo que hace el artículo 143, en mi opinión, es limitar la libertad del individuo para poder decidir. Y la libertad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, es el principio elemental de nuestra democracia, de nuestra Constitución. Por lo tanto, si la libertad no nos dejan ejercerla al 100% y encima se atenta contra nuestra dignidad, que también es un soporte básico de nuestra estructura democrática, pues no entiendo bien por qué luego algunos son tan defensores de nuestra Constitución, porque no lo entiendo. Podemos sí está a favor, y Ciudadanos, por lo que hemos visto en algún caso, porque ha habido tuvimos hace poco una mesa de debate con los partidos políticos y Ciudadanos no lo tenía en su agenda, no lo había estudiado. Podemos estaba a favor, digo por lo que has planteado de los emergentes de alguna forma. En esa misma mesa a la que no asistió el Partido Popular, a pesar de que haya estado invitado, también Izquierda Unida se manifestó a favor, Equo Compromís también, y el Partido Socialista, su representante, de manera clara dijo que él estaba a favor y que el partido tendría que decidirlo en breve espacio. Vamos a esperar si, ahora que ya tendrán que salir los programas electorales, a ver qué dice. Un derecho no se puede ejercer si la sociedad no nos lo reconoce.
Es decir, claro que, por poner un ejemplo que puede ser parecido, claro que las personas del mismo sexo, ellas tenían la idea de que tenían el derecho a poder casarse, pero la ley no se lo reconocía, la sociedad no se lo reconocía. Ha hecho falta que se lo reconociera, ¿no? Pues claro que conceptualmente es difícil decir que la persona no tiene que tener el derecho a decidir libremente sobre su vida. Es difícil conceptualmente hablando, pero hace falta que la sociedad se lo reconozca. Ahora vienen campañas de generales. ¿Qué pretende nuestra campaña, que tiene como base un vídeo trabajado por mucha gente y que desde luego merece por nuestra parte y por la mía en concreto todo el cariño y respeto de lo bien que lo han hecho y lo que han trabajado, se lo han currado para hacerlo, ¿no? Pues ¿qué pretendemos? Pretendemos que asuman que ha llegado el momento, porque la sociedad española está preparada para ello, que asuman que tienen que producir una modificación del Código Penal y que tienen que derogar el artículo 143 y que tienen que presentar un proyecto de ley para debatirlo en las Cortes que regule que en este país se pueda practicar la eutanasia y el suicidio asistido, que daría por una parte seguridad jurídica a los profesionales que intervinieran en ello y por otra parte garantizaría un pleno ejercicio en libertad de la autonomía personal. Futuros parlamentarias y parlamentarios. Cuando llegue al final de mi vida, querría poder decidir. No sufrir más. En Suiza es posible. No querría tener que viajar hasta allí. Yo preferiría morir aquí. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. En España, a día de hoy, la eutanasia es un delito. Se cumplen 20 años del Código Penal de la democracia, en el que se recoge que algunas formas de eutanasia son un delito que está penado con hasta 6 años de cárcel. Futuras parlamentarias y parlamentarios, ¿a quién pertenece mi vida? La mía a mí. Es mi vida. Es mi vida y yo decido. Tengo un derecho inalienable para decidir dónde, cómo y cuándo. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios, quisiera ser yo quien decida cuándo morir. No sé si lo haré, pero quiero ser libre para decidir. Yo también. Y yo. Y yo. Etorkizunean helduko zareten parlamentarioak. Regular la eutanasia no significa permitir morir, sino permitir decidir qué muerte morir. Qui demana l'eutanasia sols vol morir en dignitat. Cada paciente debería ser libre para elegir cómo y hasta qué punto vivir su propia enfermedad. Si hubiese podido decidir, mi madre habría elegido morir tranquila. Mi tía falleció después de más de un año de agonía que se podía haber evitado. Són muchos los casos d'eutanasia clandestina cada any. Cada dia es veuen abocades al suïcidi persones malaltes, inclús de les maneres més terribles. La libertad es el principio fundamental de la democracia. Decidir cómo y cuándo morir es un ejercicio de mi libertad. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Si pierdo la conciencia de forma irreversible, quiero que sean respetadas mis últimas voluntades. Yo también. Y yo. Y yo. Para eso sería necesario que se conozca y respete el testamento vital. Y garantizar así la libertad para decidir de todas y cada una de las personas. Como propone nuestra petición en change.org. Per una ley que regule el dret a viure y a morir en dignitat. Apoyada y firmada por casi 50.000 personas. Es un tema que nos concierne a todos. Por esto organizamos debates y charlas. Reunido testimonios. Escrito artículos e informes. Asesorado sobre derechos al final de la vida. Hemos ayudado a decenas de personas enfermas a retirar sus tratamientos y procurado una muerte digna. Algunos grupos parlamentarios han presentado iniciativas legislativas para regularizar la eutanasia. Pero la mayor parte de tus predecesores han votado en contra. A pesar de que la inmensa mayoría de los españoles y de españolas están a favor de despenalizar la eutanasia. Yo estoy a favor desde siempre. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Si la eutanasia fuese legal, no aumentarían las muertes, disminuiría el sufrimiento. Se trata de reconocer meramente un derecho humano. Es el derecho a morir. Parece simple, ¿no? Y lo es. Basta con que empecéis a discutirlo en la próxima legislatura.